Y con esa alegría, con ese gozo, nosotros en esta noche, pues le damos la bienvenida a nuestro hermano Ralph Martin, que está por acá, y también a Carlos Alonso Vargas, quien va a ser su traductor esta noche. Así que bienvenido desde ya. Y yo les invito a todos nosotros que estamos acá en este momento, bueno, mi esposo y yo, que estamos por acá, queremos orar por ellos dos. Queremos orar por Ralph y por don Carlos, que está por acá, y pedirle al Señor que invada su presencia a ellos y a todos nosotros. Amén. Vamos a orar en este momento, ahí donde usted está. Ore por ellos con nosotros. Vamos a extender nuestras manos una vez más hacia el dispositivo con el cual usted está unido a este seminario, sea el celular, la computadora, y oramos en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te damos gracias por la vida de Ralph y de Carlos Vargas. Bendícelos en este momento. Derrama sobre ellos la fuerza, la unción de tu Espíritu Santo. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor Jesús, por todo lo que estás haciendo en este primer día de seminario. Gracias, Señor, por la vida de Ralph Martin, por la vida de Carlos Alonso Vargas. Glorifícate en este momento a través de ellos. Que todo sea para tu gloria. Amén, amén y amén. Bienvenido, Ralph. Gracias. Alabanza al Señor. Amén. I'm very happy to be with you this evening. Estoy muy contento de estar con ustedes esta noche. I'm speaking to you from Ann Arbor, Michigan. Les estoy hablando desde Ann Arbor, Michigan. We are in the far north of the United States, very near Canada. Estamos en el puro norte de Estados Unidos, muy cerca de Canadá. And I've been asked to speak to you tonight about the Holy Spirit. Y me han pedido que les hable esta noche acerca del Espíritu Santo. And how important he is for our ability to communicate the word to others. Y lo importante que Él es para que nosotros comuniquemos la palabra a los demás. I want to start by telling you a little bit about my story. Quisiera comenzar contándoles un poco de mi propia historia. I grew up in a good Catholic family. Yo crecí en una buena familia católica, But when I got to the university, I began to get confused. pero cuando llegué a la universidad empecé a confundirme. I began to drift away from the church. Empecé a apartarme de la iglesia. But then a friend invited me to make a cursillo, los cursillos de cristiandad. Pero luego un amigo me invitó a que participara en un cursillo de cristiandad. I was very skeptical that it would mean anything to me. Yo estaba muy escéptico de que eso fuera a significar algo para mí. And it was a real struggle for me. I felt the Lord there, but I didn't want to surrender. Y fue una verdadera lucha para mí. Yo sentí que el Señor estaba ahí, pero no quería entregarme. Finally, on the last day of the cursillo, I Finalmente, surrendered. en el último día del cursillo, me rendí, me entregué. I knew that if Jesus really had been raised from the dead, Yo sabía que Jesús realmente había resucitado entre los muertos, and if he's really alive right now, que Él está vivo ahora mismo. he's the Lord. Él es el Señor. And the only reasonable response to the Lord is total surrender. Y la única respuesta razonable al Señor es la entrega total. And that's probably the most important decision I have ever made in my life. Y probablemente esa sea la decisión más importante que yo jamás haya tomado en mi vida. I don't know where I would be today if I hadn't surrendered to the Lord. No sé dónde estaría yo hoy si no me hubiera rendido ante el Señor. I don't know if I'd still be alive. No sé si todavía estaría vivo. I don't know if I'd still be sane.
No sé si todavía estaría en el sano juicio. I don't know if I could have had a successful Catholic marriage like I have. No sé si habría podido tener un matrimonio católico exitoso como el que he tenido. So I am eternally grateful to God for revealing to me that Jesus is the Lord. Así que estoy eternamente agradecido a Dios por haberme revelado que Jesús es el Señor. And giving me the grace to swallow my pride and humble myself, go to confession, and be reconciled to the Lord and to the church. Y por haberme dado la gracia de tragarme mi orgullo, de rendirme, de ir a confesarme y de integrarme plenamente a la iglesia. That was Sunday morning, but something significant also happened on Sunday evening. Eso fue un domingo por la mañana, pero también sucedió algo muy importante el domingo por la noche. At the very inspiring end of the Cursillo, I experienced a tremendous love of God being poured into my soul. Al puro final del cursillo, que era muy impresionante, yo sentí un tremendo amor de Dios que me inundaba, que llenaba mi alma. And something was born in me. Algo nació dentro de mí. This tremendous desire to love God and to help others know and love Him. Fue ese tremendo deseo de conocer a Dios y de ayudar a los demás a que lo conocieran y lo amaran. And that desire has been with me ever since. Y ese deseo ha estado conmigo desde entonces. More than 50 years ago. Eso fue hace 50 años, más de 50 años. About a month afterwards, I was praying one day and I began to make strange sounds. Pero un mes después, un día yo estaba orando y empecé a hacer unos sonidos extraños. I said, I think I'm going loco. So I stopped. Pensé, creo que me estoy volviendo loco, entonces paré. But then about a year or two later, I heard about the Catholic Charismatic Renewal. Pero después, como un año o 2 años después, oí hablar acerca de la renovación carismática católica. And we went to Pittsburgh where it was happening. Y fuimos a Pittsburgh, donde eso estaba sucediendo. And I heard people praying like I was praying that day, and they called it speaking in tongues. Y escuché a algunas personas que estaban orando en la misma forma en que yo había orado aquel día y se referían a eso como hablar en lenguas. So I was baptized in the Spirit that night of the Cursillo without ever hearing about the Catholic Charismatic Renewal, without ever hearing about baptism in the Spirit. Entonces yo fui bautizado en el Espíritu aquella noche después de terminado el cursillo sin haber oído jamás acerca de la renovación carismática o acerca de ser bautizado en el Espíritu. And the reason why I'm telling you this is because baptism in the Spirit isn't just for a particular movement. It's something the Lord wants to do for people all over. Y la razón por la que les estoy contando esto es porque el bautismo en el Espíritu no es algo solamente para determinado movimiento, sino que es algo que el Señor quiere para todo el mundo. So now I want to take a little look at what some of the popes are saying about being baptized in the Holy Spirit and what the scripture is saying. Entonces, ahora voy a tomar unos momentos para que nos fijemos en lo que han dicho algunos de los papas acerca de ser bautizados en el Espíritu y lo que dice también la Escritura. You know, we've been talking a lot in the church these days about the need for a new evangelization. Ustedes saben que hemos estado hablando mucho en la iglesia recientemente sobre la necesidad de una nueva evangelización. But every single pope since Vatican II, more than 50 years ago, has also been calling for a new Pentecost. Pero cada uno de los papas, después del Concilio Vaticano II, que terminó hace más de 50 años, cada uno de los papas ha estado pidiendo también un nuevo Pentecostés. And they all say we cannot have a new evangelization
if we don't have a new Pentecost. Y todos ellos han dicho que no podemos tener una nueva evangelización si no tenemos también un nuevo Pentecostés. St. John the 23rd, who called for the Vatican II, San Juan 23, que convocó al Concilio Vaticano II, asked every Catholic in the world to pray this prayer. pidió que todos los católicos del mundo rezaran esta oración. Lord, renew your wonders in our day as by a new Pentecost. Señor, renueva tus maravillas en nuestros días como por un nuevo Pentecostés. Pope St. Paul VI. Isn't it amazing we have canonized saints who were popes in some of our lifetimes? Pretty amazing. Y el Papa San Pablo VI, es maravilloso que tengamos papas que han sido canonizados como santos en nuestros días de nuestras vidas. So here's what St. Paul VI said. Esto es lo que dijo San Pablo VI. What is the primary and ultimate need of our beloved and holy church? ¿Cuál es la necesidad principal de nuestra amada y santa iglesia? This need is the Spirit. Esta necesidad es el Espíritu. The church needs her eternal Pentecost. La iglesia necesita un eterno Pentecostés. She needs fire in her heart, Necesita fuego en su corazón, words on her lips, palabras en sus labios and a glance that is prophetic. y una mirada que sea profética. We know that St. John Paul II many times called for a new Pentecost. Sabemos que el Papa San Juan Pablo II muchas veces pidió un nuevo Pentecostés. He said, we need to rekindle in ourselves the impetus of the beginnings. Dijo, necesitamos reencender en nuestros días el ímpetu del principio And allow ourselves to be filled with the ardor of the apostolic preaching which followed Pentecost. y dejarnos llenar con el poder de la predicación apostólica que siguió a Pentecostés. We must revive in ourselves the burning conviction of Paul, who cried out, "Woe to me if I do not preach the gospel." Debemos revivir en nosotros la convicción ardiente de San Pablo que dijo, ay de mí si no predico el Evangelio. Carlos, I'm going to be paraphrasing and shortening a lot of things here, so it might be easier just to listen to what I'm saying Yes. rather than trying to read anything. Your choice, your decision. But Fine, that's what I'm going to do. okay, Sí, good. está diciendo Ralph que va a estar parafraseando algunas de las citas de los papas, entonces que yo mejor lo traduzca a él en vez de tratar de leer. And then Pope Benedict XVI, again, many times called for a new Pentecost. Y también el Papa Benedicto XVI en muchas ocasiones pidió por un nuevo Pentecostés. When Pope Benedict visited New York City at St. Patrick's Cathedral, he said this: Cuando el Papa Benedicto visitó la ciudad de Nueva York y la Catedral de San Patricio, dijo lo siguiente: "Let us implore from God the grace of a new Pentecost imploremos de Dios la gracia de un nuevo Pentecostés for the church in America. para la iglesia en los Estados Unidos. May tongues of fire combining burning love of God and neighbor with zeal for the spread of Christ's kingdom descend on all present." Que lenguas de fuego que nos impulsen al amor a Dios y al amor al prójimo. I didn't hear the last part of that. And many other times he spoke of a new Pentecost as well. Y muchas otras veces también habló de un nuevo Pentecostés. Pope Francis, El Papa Francisco, he many times has asked us who are part of the Catholic Charismatic Renewal to spread the grace of Pentecost to the whole church. muchas veces nos ha pedido a nosotros que participamos
en la renovación carismática católica que difundamos la gracia de Pentecostés por toda la iglesia. I remember being in Rome a few years ago, Recuerdo que estuve en Roma hace pocos años and the Italian Catholic Charismatic Renewal was having a very big conference. y la renovación carismática de Italia tenía un retiro muy grande In the Olympic Stadium in Rome. en el Estadio Olímpico de Roma. 52,000 people were there. Había ahí 52,000 personas. And they asked if Pope Francis would send them a message. Y yo pedí que el Papa Francisco les mandara un mensaje. Pope Francis said, I don't want to send you a message. I want to come and pray with you. Y el Papa Francisco dijo, no quiero mandarles un mensaje, quiero llegar ahí y orar con ustedes. But you need to sing my favorite song that I learned in Argentina. Pero tienen que cantar mi canción favorita que aprendí en Argentina. And I can't sing very well. It's Jesus is alive, Jesus is alive, él vive, something like that. Es la canción You que probably dice, know the song. Él vive, Él vive. Yes, that's the one. And so the Pope came into the stadium in a very small little car. Y entonces el Papa entró al estadio en un carro muy pequeño. I had heard he was driving a small car, and I was very inspired to see that. Yo me había enterado de que él manejaba un carro pequeño y eso me inspiró mucho. Then he came to the stage. Luego llegó al escenario. Yeah. And he said, I want you to pray for me. Y dijo, quiero que oren por mí. So he knelt down. Entonces se arrodilló. And he asked the people on the stage to pray with him with the laying on of hands. Y pidió que la gente que estaba en el estadio orara por él imponiéndole las manos. Then he got up and gave a little talk. Luego se levantó y dijo unas palabras. He said, when I first met the Catholic Charismatics in Argentina, I thought they were crazy. Y dijo, la primera vez que conocí a los carismáticos católicos en Argentina, pensé que estaban locos. It seemed like a school for samba. Parecía una escuela de samba. But when I began to talk to people, Pero cuando I empecé a heard the hablar con la changes in their gente life. y me enteré de los cambios en sus vidas, I was very impressed. me People's impresionó lives were mucho changing. cómo la gente realmente cambiaba. And he says, I think this is a grace for the whole church. Y él dijo, yo creo que esta gracia es para toda la iglesia. He says, I want you to share the grace of baptism in the Spirit with the whole church. Dijo, quiero que ustedes compartan la gracia del bautismo en el Espíritu con toda la iglesia. About a year later, there was an international meeting of priests in Rome. Como un año después hubo una reunión internacional de sacerdotes en Roma Pope Francis came to be with them. y el Papa Francisco llegó para estar con ellos. And this time he said, Y esta vez dijo, I want you to give Life in the Spirit seminars in every parish and diocese and seminary in the world. yo quiero que ustedes den el seminario de vida en el Espíritu en todas las parroquias, en todas las diócesis y en todos los seminarios del mundo. And since then, he's repeated this many times. Y después de eso es algo que ha repetido muchas veces. Every pope, St. John the 23rd, St. Paul the 6th, St. John Paul II, Benedict the 16th, and Pope Francis are all saying, we need a new Pentecost. Todos los papas, San Juan XXIII, San Pablo VI, San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco, todos dicen necesitamos un nuevo Pentecostés. Let's take a little look now at what happened at the first Pentecost. Fijémonos ahora brevemente en lo que ocurrió en el primer Pentecostés, to see if we can learn some lessons about how we can help a new Pentecost to happen even more. para ver si podemos aprender algunas lecciones de cómo podríamos ayudar a que se dé un nuevo Pentecostés aún más. In each of the four Gospels, John the Baptist introduces Jesus as the one who will baptize in the Holy Spirit. En cada uno de los 4 evangelios, San Juan el Bautista presenta a Jesús
como aquel que va a bautizar en el Espíritu Santo. For example, in Matthew chapter 3, John the Por ejemplo, en Baptist Mateo says, 3, Juan el Bautista dice, I am baptizing you with water for repentance, yo los bautizo con agua para arrepentimiento, but the one who is coming after me is mightier than I. pero el que viene después de mí es mayor que yo. I am not worthy to carry his sandals. Yo no soy digno siquiera de llevarles sus sandalias. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. And then let's take a look at Luke chapter 24. Y fijémonos ahora en el capítulo 24 de Lucas. Jesus is speaking to his disciples before he ascends to the Father. Jesús les está hablando a sus discípulos antes de ascender al Padre. And once more, he's explaining to them the scriptures. Y una vez más les está explicando las Escrituras. He's showing them how everything in the scriptures are pointing to himself. Él les está mostrando cómo todo lo que está en las Escrituras apuntaba hacia Él mismo. And he said to them, Y les dice, thus it is written, because Jesus is telling the apostles what they're supposed to preach. esto es muy importante porque Jesús les está diciendo a los apóstoles lo que ellos deben predicar. He's telling them to preach repentance for the forgiveness of sins. Les dice que deben predicar el arrepentimiento para el perdón de los pecados. When he first began to preach, that's what he preached. Cuando Él comenzó a predicar en su ministerio, eso era lo que predicaba. Repent, for the kingdom of God is at hand. Arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Now, a lot of our preaching and teaching today does a lot of good things, but there's not a lot of preaching on repentance for the forgiveness of sins. Mucha de la predicación y enseñanza que escuchamos hoy tiene cosas muy buenas, pero hay muy poco de predicación sobre el perdón, sobre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. I haven't been in Costa Rica recently, but I've been in Brazil and I've been in other countries, and I've been in Australia and China and European countries and a lot of India, and there's not a lot of preaching about repentance for the forgiveness of sins. No he estado recientemente en Costa Rica, pero sí he estado en Brasil y en distintos lugares de la India, y en la China y en varias partes de Europa, y no hay mucha predicación acerca del arrepentimiento para el perdón de los pecados. So pay attention to what Jesus is telling the apostles to preach. Y eso es lo que antes de la ascensión Jesús les dice a los apóstoles que prediquen. But then he tells them one other thing. He says, behold, I am sending the promise of my Father upon you. Pero les dice una cosa más, les dice, miren, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. But stay in the city until you are clothed with power from on high. Ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos de poder desde lo alto. You know, correct doctrine isn't enough. It's important, but it's not enough. Es decir, la doctrina correcta es importante, pero no es suficiente. Good liturgy is important, but it's not enough. Una buena liturgia es importante, pero no es suficiente. Something else is needed. Se necesita algo más. Good organization is important, but it's not enough. Una buena organización es importante, pero no es suficiente. Pastoral plans are important, but they're not enough. Los planes pastorales son importantes, pero no son suficientes. The missing ingredient in many places in the church today
is the power of the Holy Spirit. El ingrediente que falta en muchos lugares en la iglesia de hoy es el poder del Espíritu Santo. Jesus says, stay in the city until you are clothed with power from on high. Jesús dice, permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos de poder desde lo alto. What's often lacking in preaching and teaching is power. Lo que muchas veces falta en la predicación y en la enseñanza es el poder. Saying the right things is important. Decir las cosas correctas es importante. Being faithfully passing on what Jesus asked us to say is important. Transmitir fielmente lo que Jesús nos pidió que dijéramos es importante. But when we do it from a living relationship with the Holy Spirit, there's more power in our words and hearts are touched more deeply. Pero cuando lo hacemos a partir de la presencia y el poder del Espíritu Santo, hay más poder en lo que decimos y los corazones de las personas son tocados más profundamente. Okay, now let's take a look at Acts chapter 1. Ahora fijémonos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Again, Jesus is about to ascend to the Father. Otra vez Jesús está a punto de subir, de ascender al Padre. He tells them again, do not depart from Jerusalem. Y les vuelve a decir, no se alejen de Jerusalén. But wait for the promise of the Father about which you have heard me speak. Sino esperen la promesa del Padre de la que me han oído hablar. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Porque Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Now, even at this moment when Jesus is about to leave them, they still don't understand what he's talking about. E incluso en este momento, cuando Jesús está a punto de despedirse de ellos, ellos todavía no entienden de lo que Jesús está hablando. Their next question is, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel? In other words, are you going to throw out the Romans now? Are we going to take over the city? Porque la pregunta que ellos le hacen a continuación es, Señor, ¿es en este momento cuando vas a restablecer el reino a Israel? En otras palabras, lo que están diciendo es, ¿vas a expulsar a los romanos para que podamos tomar la ciudad? Even after 3 years of the best formation that anybody ever had, they still don't understand. Después de 3 años de la mejor formación que cualquier persona pueda tener, todavía ellos no entendían. Even after Jesus explained things to them many times, they still don't understand. Aún a pesar de que Jesús les había explicado todo esto, muchas veces ellos todavía no lo entienden. They had the best spiritual director that anybody has ever had. Tenían el mejor director espiritual que nadie ha tenido jamás. They had the best pastoral supervision and training that anybody ever had. Tenían la mejor supervisión y formación pastoral que nadie haya tenido jamás. They still don't understand. Pero todavía no entienden. And they're still very subject to fear, to doubt. Y todavía están muy sujetos al temor, a la duda. They're still afraid. Todavía tienen miedo. They're still locking the doors. Todavía están cerrando las puertas. So Jesus says, just pay attention to what I'm asking you to do. Wait here until you receive power from on high. Pero Jesús les dice, simplemente pongan atención a lo que voy a hacer. Nada más espérense aquí hasta que reciban poder de lo alto. Okay, the apostles and Mary and 120 make the first novena. For 9 days, they prayed and asked God to fulfill his promise. Y entonces los apóstoles y la Virgen María y los otros 120 hacen la primera novena. Durante 9 días se pasan orando para que Dios cumpla su promesa. And we know what happened. At the end of the 9 days, the Holy Spirit fell upon them and a change happened in them. Y ya sabemos lo que pasó. Después de los 9 días,
El Espíritu Santo descendió sobre ellos y los cambió por dentro. They finally understood who Jesus was in a much fuller way than they had ever understood before. Por fin entendieron quién era Jesús en una forma mucho más completa de lo que nunca antes habían podido entenderlo. And they were connected to Jesus in a more deeply personal way than they ever were before because of the Holy Spirit. Y quedaron conectados con Jesús en una forma mucho más profunda que nunca antes a causa de la presencia del Espíritu Santo. So they threw the doors open. They rushed out into the street. Entonces abrieron las puertas de par en par y salieron corriendo a la calle. And they began to tell of the wonderful deeds of God and speak his word. Y empezaron a hablar de las grandes maravillas de Dios y a proclamar su palabra. A crowd gathers. Se And reúne people- una multitud People say, what's going on? What's this commotion? y la gente pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es este alboroto? And the Holy Spirit preserves one of the explanations that somebody gave. Y el Espíritu Santo nos Somebody said, preserva, nos conserva una de las explicaciones que alguien dio. yes. Somebody said, they must be drunk. Alguien dijo, deben estar borrachos. That gives you a little feeling of what it looked like, what people saw. Like, these people are acting like they're drunk. Eso nos da una buena impresión de qué era lo que pasaba, la impresión que ellos causaban, porque la gente pensaba, estos están borrachos. So Peter got up and said, no, we're not drunk. It's only 9 o'clock in the morning. Y entonces Pedro se pone de pie y dice, no estamos borrachos, son apenas las 9 de la mañana. But then he began to tell them about Jesus. He Y told them entonces about empieza Jesus dying for our sins. a hablarles acerca de Jesús, todo lo referente a Jesús que ha muerto por nuestros pecados, And now at the right hand of the Father, que resucitó y ahora está a la derecha del Padre, pouring out what you see and hear. y está derramando lo que ustedes ven y oyen. There's a certain visibility to Pentecost. There's something that you can see and hear. Pentecostés implica una cierta visibilidad. Hay algo que se puede ver y que se puede oír. Praise, worship, adoration, brotherly love, bold preaching and teaching. La alabanza, el culto, la adoración, el amor fraterno, una predicación y enseñanza con audacia. The scripture says they were cut to the heart by Peter's preaching, and they asked, what shall we do? Dice Hechos, ellos se compungieron de corazón ante las palabras de Pedro y preguntaron, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos ahora? We need today for people to be cut to the heart by the word of God. Hoy también necesitamos que la gente se compunja de corazón ante el poder de la palabra de Dios. Like Paul said to Timothy, we need to stir up the gift that we've been given and allow it to really burst forth. Como le dijo Pablo a Timoteo, necesitamos avivar el don que hemos recibido y permitir que realmente salga de nosotros. What did Peter say to them? He said, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus for the forgiveness of your sins. ¿Y qué les contestó Pedro entonces? Arrepiéntase cada uno de ustedes y hágase bautizar para el perdón de los pecados. But then he said, this gift is not just for us, but it's for you, it's for your children, and it's for everybody that God is drawing to himself. He said, if you do these things, you will receive the gift of the Spirit. And this gift is for you, it's for your children, and it's for everybody that God is drawing to himself. Él les dijo entonces, si ustedes se convierten y se bautizan, recibirán el don del Espíritu Santo. Y ese don no es solo para nosotros, sino que es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos, todos los que llame el Señor nuestro Dios. This is the first pope's most authoritative and first statement
on the significance of the charismatic dimension of the Catholic Church. Y eso es, en boca del primer papa, la descripción más significativa y más importante de la importancia de Pentecostés y del don del Espíritu Santo para la Iglesia Católica. At different times in church history, people read the Acts of the Apostles and they say, why are we not seeing this happening today? En distintos momentos a lo largo de la historia de la Iglesia, la gente ha leído los Hechos de los Apóstoles y se preguntan, ¿por qué no estamos viendo estas cosas en nuestros días? And theologians have given different reasons. Y los teólogos han dado diferentes explicaciones. Sometimes they say, well, we're not experiencing this today because this was just needed for the early church to begin, and we don't need that anymore. Algunos teólogos han dicho, bueno, no estamos experimentando eso ahora porque esas cosas solo se necesitaban para los inicios de la iglesia y ya no las necesitamos. Or other people would say, this was just given to the leaders, the bishops, and they're the ones that have the Holy Spirit today. Otros han explicado así, diciendo, eso solo fue dado a los líderes, a los obispos, y ellos son los que tienen el poder del Espíritu Santo ahora. That's not what Peter said, though, is it? Pero ¿verdad que eso no fue lo que dijo Pedro? What did he say? He said, this gift is for you, it's for your children, it's for everybody that God is drawing to himself. Pedro dijo, este don es para ustedes y para sus hijos y para todos aquellos que el Señor llame hacia él. And what we see in the rest of the Acts of the Apostles for the next 20 or 30 years or so is that every time a new group of Christians comes into the church, the apostles are very concerned that they come into the same experience as they did on the day of Pentecost. Sorry, Carlos, that was a long sentence. I think I got it. Okay. Y lo que vemos en el resto de los hechos de los apóstoles en los siguientes 20 o 30 años es que cada vez que un nuevo grupo de creyentes llega a la iglesia, los apóstoles están interesados en que ellos tengan la misma experiencia del Espíritu Santo que ellos habían tenido al principio. The apostles really knew that each new group of converts needed to experience the Holy Spirit just as they did. I know this is a very bold statement, but let me show you. Y los apóstoles realmente sabían que cada nuevo grupo de conversos que llegaran a la iglesia necesitaba experimentar el Espíritu Santo en la misma forma que ellos lo habían experimentado. Yo sé que esto es una afirmación muy atrevida, pero permítanme mostrarles. Acts chapter 8. En los Hechos, el capítulo 8. Peter and John heard that the Samaritans had accepted Jesus and had been baptized, but that the Holy Spirit hadn't fallen on them yet. Pedro y Juan se enteraron de que los discípulos en Samaria habían aceptado a Jesús, pero sabían que el Espíritu Santo no había descendido sobre ellos todavía. Now, we know, I'm sorry, Carlos. Okay, we know that if you're baptized, you receive the Holy Spirit. So they must have had some measure of the Holy Spirit because they were baptized. Claro, nosotros sabemos que cuando uno es bautizado, uno recibe el Espíritu Santo. Así que estas personas tenían que haber recibido en alguna medida el Espíritu Santo. But there was a fullness of the Holy Spirit that the apostles saw was missing. Pero había una plenitud del Espíritu Santo que los apóstoles vieron que les faltaba. So it says they laid hands on them and they received the Holy Spirit. Y entonces dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Simon the magician was so impressed by what he saw that he asked the apostles how much it would cost for him to be able to do that. Y Simón el mago quedó tan impresionado de lo que vio que les preguntó a los apóstoles cuánto tenía que pagarles para poder hacer él lo mismo que ellos hacían. Wouldn't it be wonderful if magicians and sorcerers followed bishops around when they were confirming people and asked them, how can I do that? ¿No sería maravilloso si los magos y los hechiceros anduvieran detrás de los obispos cuando van a confirmar a la gente y le preguntaran, ¿cómo puedo yo hacer esto?
Now, I don't know about Costa Rica, but in many places around the world, after young people receive confirmation, they stop going to church. No sé cómo pasará en Costa Rica, pero yo sé que en muchos lugares del mundo, cuando los jóvenes reciben la confirmación, allí dejan de ir a la iglesia. Do you see that in Costa Rica, Carlos? ¿Se ve eso también en Costa Rica, Carlos? Yes, I think we see that too. Sí, Yeah. yo creo que también en Costa Rica lo vemos this- en alguna medida. And this is a scandal, because Y eso es escandaloso. yeah, when you read in the Catechism of the Catholic Church what it says about the sacrament of confirmation and what we see happening, they're two different things. Cuando uno lee en el Catecismo de la Iglesia Católica lo que dice acerca de la confirmación y lo compara con lo que vemos en la realidad, son dos cosas muy diferentes. Now, we know that as Catholics, we believe that grace is automatically conferred through the sacraments. Ahora, como católicos sabemos que la gracia se confiere automáticamente por medio de los sacramentos. But what the Catechism also says is that the fruitfulness of that grace depends on the subjective preparation and desire of the person receiving the sacrament. Pero lo que también la doctrina católica dice es que el fruto objetivo en la persona depende de lo que la persona realmente experimente y crea en el sacramento. And St. Thomas Aquinas says Santo Tomás de Aquino dice that you can have a validly conferred sacrament, but it not be fruitful in a person's life because of a lack of faith or a lack of repentance or a lack of desire. Santo Tomás de Aquino dice que un sacramento puede haber sido conferido válidamente y aún así no dar fruto en la persona porque la persona no tiene la fe necesaria y el deseo necesario para que ese sacramento dé fruto. And this is what we do in Life in the Spirit seminars, isn't it? Y eso es lo que hacemos precisamente en los seminarios de vida en el Espíritu, ¿verdad? We oftentimes teach people who have been baptized and confirmed, but haven't experienced a greater fullness of relationship with Jesus and power of the Holy Spirit. Muchas veces les estamos dando esa enseñanza a personas que han sido válidamente bautizadas y confirmadas, pero que no han experimentado en su vida la plenitud y el poder del Espíritu Santo. So we need to keep reaching out. We need to keep helping people who have been baptized and confirmed who don't have that relationship with Jesus and haven't experienced the normal amount of Holy Spirit to do so. Entonces tenemos que seguir ayudando, tenemos que seguir proyectándonos para ayudarles a todas estas personas que no han experimentado una relación personal con Jesús y el poder del Espíritu Santo para que lleguen a tenerla. We can't keep this gift for ourselves. No podemos guardarnos este don para nosotros mismos. Okay, Acts chapter 10. Vamos ahora al capítulo 10 de los Hechos. The Lord tells Peter he needs to go to the household of a Gentile and El tell Señor them el Señor le dice a Pedro que tiene que ir a la casa de un gentil, de un no judío. Peter says, I can't do that, Lord. That's against my religion. I'm a good Jew. Y Pedro le dice, Señor, no puedo hacer eso. Eso va contra mi religión. Yo soy un buen judío. The Lord told Peter, I'm going to expand your understanding of what this is all about. I'm going to El Señor broaden le dijo your a Pedro, necesito que amplíes tu conocimiento, tu entendimiento de qué se trata esto. So Peter goes to the household of Cornelius and tells them about Jesus. Entonces Pedro va a la casa de la familia de Cornelio y les habla acerca de Jesús. And here's what the scripture says. Y aquí esto es lo que dice la Biblia. While Peter was still speaking these things, the Holy Spirit fell upon all who were listening to the word. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Those who had come with Peter were astounded that the gift of the Holy Spirit
should have been poured out on the Gentiles. Y los que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. How did they know the Holy Spirit had been poured out on the Gentiles? ¿Cómo sabían ellos que el Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles? Scripture says, because they could hear them speaking in tongues and glorifying God. Dice la Escritura, porque los oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Peter says, this isn't happening in the right order, but I think we need to baptize them now. Y Pedro dice, esto no está sucediendo en el orden correcto, pero creo que tenemos que bautizarlos en este momento. And that's what the Catechism of the Catholic Church says. Y eso es lo que el Catecismo de la Iglesia Católica dice. God normally works through the sacraments, but he's not obliged to work through the sacraments. He can work however he wants, whenever he wants. Que Dios normalmente actúa por medio de los sacramentos, pero no está obligado a actuar por medio de los sacramentos. Nada más puede actuar en otras formas según Él quiera y cuando quiera. Acts chapter 11. El capítulo 11 de los Hechos. When Peter returns to the other apostles, he's in trouble. Cuando Pedro regresa donde están los demás apóstoles, se encuentra que está en problemas él. You did what, Peter? You baptized Gentiles? ¿Qué fue lo que hiciste, Pedro? ¿Bautizaste a los gentiles? Well, Peter explains himself. Y Pedro entonces se explica. As I began to speak, the Holy Spirit fell upon them as it had upon us at the beginning. Cuando yo había empezado apenas a hablar, cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo, como había sucedido al principio sobre nosotros. Notice how Peter identifies what happens with Cornelius and his household as the same thing that happened to the apostles on the day of Pentecost. He's saying the Lord's doing the same thing again to them that he did to us. Fíjense cómo Pedro está identificando lo que está viviendo en la casa de Cornelio, lo que había visto en la familia de la casa de Cornelio, con lo que les había pasado a ellos al principio. Les está diciendo, el Señor está haciendo con ellos lo mismo que había hecho con nosotros. And then Peter said, I remembered the word of the Lord. Y entonces dice Pedro, me acordé entonces de la palabra del Señor. How he had said to us. De lo que Jesús nos había dicho. John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. If then God gave them the same gift he gave to us when we came to believe in the Lord Jesus Christ, who was I to hinder God? Por tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios? Pay attention to each word of Holy Scripture. Pongamos atención a cada una de las palabras de la Escritura. Do you find it shocking that Peter says God gave them the same gift he gave to us when we came to believe in the Lord Jesus Christ? Now, ¿Les parece a ustedes chocante que Pedro diga, Dios les ha concedido a ellos el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo? Now, did the apostles first come to believe in the Lord Jesus Christ not until after Pentecost? Es que los apóstoles no llegaron a creer realmente por primera vez en el Señor Jesús, sino hasta después de Pentecostés. Didn't they believe in Jesus before Pentecost? Es que no creían en Jesús antes de Pentecostés. Yes and no. Sí y no. They kind of believed in the Lord Jesus, but they didn't have the depth of conviction or the certainty that they had after Pentecost. En cierto modo, creían en el Señor Jesús, pero no tenían la profundidad de convicción que pudieron tener después de Pentecostés. So this is pretty important. There's a lot of our fellow Catholics who sort of believe in the Lord Jesus. If you ask them if they believe, they'll say yes.
Esto es muy importante porque hay muchos de nuestros hermanos católicos que más o menos creen en el Espíritu Santo. Y si uno les pregunta si creen, dicen que sí. But they don't have the fire, do they? They don't have the conviction. They don't have the eagerness to share him with others. Something's missing that should be there. Pero no tienen el fuego, no tienen la convicción, no tienen ese deseo de compartirlo con los demás. Hay algo que debería estar ahí, pero que falta. What the Catechism of the Catholic Church says is that in the sacrament of confirmation, we receive grace from God to become public witnesses to the faith. Lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica es que en el sacramento de la confirmación recibimos la gracia para dar testimonio público de nuestra fe. Finally, in Acts chapter 11, it says, when they heard this, they stopped objecting and glorified God, saying, God has then granted life-giving repentance to the Gentiles too. Por último, lo que dice aquí en Hechos 11 es, al oír esto, se tranquilizaron y glorificaron a Dios, diciendo, así pues también a los gentiles les ha dado Dios la conversión que lleva a la vida. Notice how Scripture talks about repentance. It says life-giving repentance. Fijémonos en cómo habla la Biblia sobre la conversión, el arrepentimiento. Dice la conversión que lleva a la vida. Repentance isn't a negative thing. It's a beautiful thing. It's a life-giving thing. El arrepentimiento no es una cosa negativa, es una cosa hermosa, es algo que da vida. Don't be afraid to preach repentance. It's a life-giving, joyful thing to turn away from sin and be forgiven by the Lord. No tengan miedo de predicar acerca del arrepentimiento, porque es algo hermoso, algo que da vida, algo que ayuda a las personas a realmente volverse al Señor. Okay, one more scripture passage, and then I'm going to say something about the theme. Un Acts pasaje chapter más, 9. un pasaje más y luego voy a referirme Acts chapter 9. al punto del tema. Vamos a Hechos 19. Paul meets some disciples in Ephesus, but he En Hechos feels like 19, Pablo se encuentra con unos discípulos en Éfeso and he asks them a funny question. y les hace una pregunta un poco divertida o extraña. He asked them, did you receive the Holy Spirit when you became believers? Les pregunta, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? They answered him, we've never even heard that there is a Holy Spirit. Ellos contestaron, pero si nosotros no hemos oído decir siquiera que exista el Espíritu Santo. This is a good method of evangelization. Este es un buen método de evangelización. Paul senses that something's missing in the situation. They seem to be disciples, but something seems to be missing. Pablo percibe que hay algo que falta en la situación. Parece que ellos son discípulos, pero es claro que algo les falta. Maybe there was an absence of joy, or maybe there was an absence of praise, or maybe there was an absence of brotherly love. Tal vez había en ellos una falta de gozo, o una falta de alabanza, o una falta de amor fraterno. Whatever it was, Paul felt like the Holy Spirit wasn't there like Paul knew he should be there. Fuera lo que fuera, Pablo se dio cuenta de que el Espíritu Santo no estaba allí presente en la forma en que debía estar. So Paul then asked them, well, tell me about your baptism. What happened? Entonces Pablo les pregunta, bueno, cuéntenme de su bautismo, ¿qué pasó en el bautismo? And Paul finds out that they were only baptized with the baptism of John the Baptist. Y Pablo entonces descubre que ellos solo habían recibido el bautismo de Juan. So he tells them about Jesus. Entonces les habla de Jesús, He tells them about needing to be baptized in the name of Jesus. les habla de la necesidad de ser bautizados en el nombre de Jesús. And when Paul laid his hands on them, the Holy Spirit came upon them, and they spoke in tongues and prophesied. Y dice, cuando oyeron esto, se bautizaba en el nombre del Señor Jesús, y Pablo les impuso las manos, y vino sobre ellos el Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas,
y a profetizar. Okay, now our theme, Acts chapter 4. I'll just say a few words on it. Ahora nuestro lema, Hechos 4, para decir algunas pocas palabras al respecto. The highest authorities in Jerusalem commanded the apostles to stop talking about Jesus. Las autoridades supremas de Jerusalén les ordenaron a los apóstoles que dejaran de hablar acerca de Jesús. They beat them and they promised worse. Los azotaron y los amenazaron con castigarlos aún más fuertemente. Brothers and sisters, we are living again in a time like this. Hermanos y hermanas, estamos viviendo nuevamente en un tiempo así. The secular culture is becoming more and more hostile to Christ and the church. La cultura secular se está volviendo cada vez más hostil a Cristo y a la iglesia. There's more and more pressure on preachers and teachers not to speak about certain things. Hay cada vez más presión sobre los predicadores y los maestros para que no hablen de ciertas cosas. There's pressure not to talk about the unique claims of Jesus Christ to be the Savior of all mankind. Hay mucha presión para que no se hable acerca de las afirmaciones singulares que hace Jesús de que Él es el Salvador de toda la humanidad. There's pressure to not talk any longer about Christian marriage and family life and what Jesus teaches about sexuality. Hay presión para que no se hable más acerca de lo que Jesús enseña sobre el matrimonio cristiano y la familia y lo que enseña sobre la sexualidad. And the only way we can resist this pressure is to go deeper in our own relationship with the Lord. Y la única forma en que podemos resistir esta presión es profundizar aún más nuestra relación con el Señor. To ask the Holy Spirit to increase our understanding of how precious His Word is. Y pedirle al Espíritu Santo que aumente nuestra comprensión de lo preciosa que es su palabra. And how important it is to tell people the whole truth that's revealed to us. Y lo importante que es decirle a la gente toda la verdad que se nos ha revelado. When the Apostle Paul was saying farewell to the elders of Ephesus, he said something really important that we need to pay attention to. Cuando Pablo se estaba despidiendo de los ancianos de la iglesia de Éfeso, les dijo algo muy importante que tenemos que fijarnos en eso. He said, I have not held back from telling you the whole counsel of God. So your blood is not upon my hands. Él les dijo, yo no me he negado a enseñarles el plan completo de Dios, así que no tengo en mis manos la sangre de ustedes. In order to do that, we need more of the Holy Spirit. Para poder hacer eso necesitamos más del Espíritu Santo. And that's what the apostles did here in Acts chapter 4. They were threatened, and they know they needed more of the Holy Spirit to be strong against those threats. Y esto es lo que vemos que hicieron los apóstoles en Hechos 4. Ellos habían sido amenazados y sabían que necesitaban más del Espíritu Santo para responder a esas amenazas. They prayed. Entonces oraron. Lord, take note of their threats and enable your servants to speak your word with all boldness. Y oraron así, y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y conceda a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía. As you stretch forth your hand to heal, and signs and wonders are done through the name of your holy servant, Jesus. Extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. As they prayed, the place where they were gathered shook. Acabada su oración, retembló el lugar donde estaban reunidos. And they were all filled with the Holy Spirit. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo. And continued to speak the word of God with boldness. Y proclamaban la palabra de Dios con valentía. The community of believers was of one heart and mind. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. And no one claimed that any of his possessions was his own, but they had everything in common.
Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común. With great power, the apostles bore witness to the resurrection of the Lord Jesus, and great Los, ap- favor was given to them all. los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder y gozaban todos de gran simpatía. All around the world, the spiritual battle is growing more intense. There's a clash of kingdoms. En todo el mundo se está volviendo más intensa la batalla espiritual. Hay un choque entre los reinos. Our relationship with the Lord needs to go deeper. Es necesario que nuestra relación con el Señor sea más profunda. We need to pray for more of the Holy Spirit. Necesitamos pedir más poder del Espíritu Santo so we can speak the word of God and with boldness, with confidence, with joy. para que podamos proclamar la palabra de Dios con audacia, con confianza, con gozo. Those of us in the Catholic Charismatic Renewal and other renewal movements in the church have been given a great gift. Los que participamos en la renovación carismática católica y en otros movimientos de la iglesia hemos recibido un gran don. We need to share that gift for the salvation of souls. Y necesitamos compartir ese don para la salvación de las almas. Because there really is a heaven and there really is a hell. Porque realmente existe el cielo y realmente existe el infierno. And it really matters what we believe and how we live. Y realmente importa lo que creamos y cómo vivamos. We need to invite other people to join us. Necesitamos invitar a otras personas que se unan a nosotros on the narrow path that leads to eternal life. En la senda estrecha que conduce a la vida eterna. And to get off the broad way that's heading towards destruction. Que se salgan del camino ancho que conduce a la destrucción. Let's end it with a prayer. Terminemos con una oración. Dear Lord, we thank you for yourself. Señor Jesús, te damos gracias por ti mismo. We thank you for this time together. Gracias por este tiempo que estamos pasando juntos. And we ask you to pour out your Holy Spirit on us in greater measure. Te pedimos que derrames tu Espíritu sobre nosotros en una mayor medida. So we can respond to the challenges of our time. Para que podamos responder a los desafíos de nuestro tiempo. We ask this in the name of Jesus. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. And the intercession of Holy Mary. Y con la intercesión de Santa María Virgen. Amen. Amén. Thank you, Carlos, very much. Con mucho gusto. You're welcome. Muchas gracias a todos. Thank you, Ralph. ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno. Muchas gracias, Carlos. Que Dios te bendiga por tu servicio esta noche. Y Ralph, muchas gracias. De nada. Muchas Mucho gracias. gusto, hermanos. Que Dios los bendiga. Bueno, terminamos entonces. Aquí. Bueno, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Ralph, no sé si quieres motivar lo de tus libros en español. Mm. You want to motivate about your books in Spanish? Yeah, I've written. Let me just get it here. Yes, I've written a book. It took me 10 years. It's called El Cumplimiento de Todo Deseo, Guía para el Camino hacia Dios según la Sabiduría de los Santos. It's a book about the best wisdom the Catholic Church has about growing in union with the Lord. You know, we've heard about these great saints, John of the Cross, Teresa of Avila, Catherine of Siena, but a lot of times I'm talking too much in English. Les presento este libro que escribí, que está publicado en español, que se llama El Cumplimiento de Todo Deseo, que me tomó 10 años escribirlo, en que trato de presentar
mucho de la riqueza que tenemos en la Iglesia Católica, de los santos como Santa Teresa de Jesús, Santa Catalina de Siena, San Juan de la Cruz, muchos otros. I don't know if you can get it on Amazon in Costa Rica, but you can go to our website, renewalministries.net, and we could make it available to you. I've also written a tiny little booklet called La Batalla Final, the final confrontation, which we also have available in Spanish. So, Así pueden buscarlo en Amazon o en nuestra página web, renewalministries.net. Y también está un pequeño libro que escribí que se llama La Batalla Final, que ahí pueden también conseguirlo. Good. Well, it's a joy being with my brothers and sisters in Costa Rica. I hope to see you live and in person someday. Es mucha alegría me da estar con ustedes, hermanos y hermanas. Espero verlos personalmente en algún momento. Carlos, Un abrazo from a distance. Muchas gracias. Okay, good. Adiós. Ha sido una bendición tenerte con nosotros. Okay. Y esperamos contar contigo, si Dios lo permite, en un próximo Timoteo, ojalá de manera presencial. Okay. Should I leave the meeting now, Carlos? I'm not sure. ¿Ya podemos salir de la reunión? Sí. Okay. Bueno. Thank you. Bueno, hasta luego. Okay. Muy bien, hermanos y hermanas. Seguimos en este segundo bloque de este martes 25 de agosto. En Proyecto Timoteo hemos tenido ya esta bendición con Ralph Martin, un pionero de la renovación carismática católica. Yo les invito en este momento a precisamente una vez más invocar la presencia del Espíritu Santo. Por eso yo invito a mi hermano Eric Cueva y juntos con este canto, después de esta enseñanza poderosa sobre el bautismo en el Espíritu Santo, sobre el poder del Espíritu Santo en la evangelización, digámosle al Espíritu, ven, te adoramos, Señor.